cómo mantener el equilibrio en estos momentos de tanta dualidad, ¿sí? Y que verdaderamente hemos vivido esta dualidad por mucho tiempo. Entonces, vamos a mirar por qué se nos da esa dualidad. ¿Por qué se da esa dualidad? Entonces, ahí en el diccionario, me tomé la molestia, dice que dual es la existencia de dos fenómenos o caracteres diferentes en una misma persona o de un mismo estado de cosas. Vivimos en un mundo totalmente dual, donde en cada momento nosotros tenemos que, nos presentan dos circunstancias, la del bien, la del mal, ¿sí? La del espíritu, la de la materia, la del alma, la del cuerpo, ¿sí? Son situaciones completamente contrarias, o sea, duales, en donde nosotros como seres humanos nos encontramos en una disyuntiva. Muchas veces no sabemos qué hacer y no sabemos qué camino tenemos que tomar en una situación pues, sí, de importante, ¿no? Entonces, vamos a mirar cómo es el estado de la conciencia el que hace que todo sea dual, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando nosotros, vamos a poner ejemplos de una vez, cuando nosotros estamos viendo en otro, ¿sí? Esto sería una cuestión personal. Estamos viendo en el otro que, por ejemplo, es una persona mandona o autoritaria. ¿Qué es lo que yo estoy viendo realmente en el otro? ¿Sí? Entonces, al ver en el otro esa mandonería, quiere decir que esa mandonería también yo la tengo, que ese autoritarismo también yo lo tengo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde está la dualidad. ¿Sí? ¿Por qué el otro es el malo, sí, y yo soy el bueno? Pero resulta que si yo no tuviera esa conciencia dual, que somos nosotros mismos los que tenemos esa conciencia dual, si no tuviera esa conciencia dual, pues entonces, pues no estaría mirando que el otro es autoritario. Entonces son diferentes situaciones las que se nos presentan contrarias en un solo día, en un solo momento, ¿sí? El mundo es cambiante y nosotros es completamente aferrados a este mundo cambiante. ¿Qué pasa con ese aferramiento? Pues nos aferramos al mundo cambiante y por eso sufrimos. Hay sufrimiento porque el mundo cambia, 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 cambia. Cada instante, en cada momento, todo está cambiando. Todo es cambio, cambio. ¿Sí? Y yo me aferro a una sola cosa, a alguna forma que no ha cambiado. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que ese estado cambiante del mundo, en el momento en que yo me aferro a algo bien, sí, algo que seguramente es muy bueno, supuestamente para mí, cambia, cambia. Entonces, ahí podemos mirar perfectamente cómo la dualidad está en todo, ¿no? Que son esas situaciones. Y darnos cuenta que el cerebro también se divide en dos partes. Se dice que el femenino y el masculino, ¿sí? El hemisferio norte, el hemisferio sur. Y cada uno cumple con una situación diferente, ¿sí? Pero resulta que si nosotros queremos verdaderamente vivir en ese equilibrio, porque ¿qué sería la idea de hoy? Ya sabemos que el mundo está dual, que todo el mundo ha tenido esas situaciones de dualidad, ¿cierto? Todos tenemos esas situaciones de ese mundo cambiante, ¿sí? Entonces la idea sería, pues, ¿qué sería lo no dual? ¿Sí? ¿Cómo lo defino? Lo defino en unidad, ¿sí? Que es lo contrario. ¿Cómo unifico yo esa percepción que tengo del mundo con dualidad? Entre el bueno y el malo, y entre el diablo, muchas veces dicen, ¿sí? El de infierno y el cielo, todo es dual. ¿Mm? ¿Y yo dónde estoy? ¿Sí? Yo no existo ahí, realmente yo no existo ahí, simplemente me dejo arrastrar, nos dejamos arrastrar por esa dualidad, ¿Mm? Que es esa constante, ¿no? Entonces vamos a mirar cómo es que vamos a que la constante sea constante. ¿Qué es lo que sí es constante? Tenemos que mirar y prestar atención en esa constancia, lo que sí es realmente constante. Y es un estado
que realmente nosotros no hemos tenido en cuenta. Es un estado que está por fuera de nosotros y no tan afuera, porque está muy adentro, a la hora del té está muy adentro, pero nosotros lo hemos sacado, somos nosotros los que hemos sacado ese estado, donde todo sería no dual. Ahí no veríamos nosotros ninguna dualidad, no veríamos bueno, no veríamos malo, todo estaría muy bien, todo mantendría el equilibrio, yo estaría equilibrado, que soy el primero en desequilibrarme. En el momento en que nosotros nos alejamos de esa parte, ¿sí? Cuando nosotros nos alejamos de esa situación, en ese momento empezó la dualidad. Y nosotros mismos generamos ese mundo dual. Nosotros mismos lo generamos. Entonces, ¿cuál sería esa situación que abandoné donde sí hay constancia? Donde sí puedo ser constante. Entonces, ahí está el detalle, que tengo que mirarme y mirar y prestar atención a otra cuestión que nadie en este momento está pensando ni siquiera en imaginarse que puede ella misma dentro de su ser existir y está ahí dentro de la misma conciencia. ¿Mm? Y la he negado por mucho tiempo y es cuando dejo esa parte vacía que hay en mí, ese vacío. Cuando dejo ese vacío, ¿qué quiere decir vacío? ¿Sí? Ese silencio. Cuando yo he dejado ese silencio y ese vacío, quiere decir que es el vacío de no la cantidad de dualidad que vivimos, que se genera en pensamientos, en palabras y en acciones. Entonces es una parte que está vacía de eso. Cuando yo me vacío de todo eso, entonces hay un estado completamente diferente, donde yo voy a mirar que todo el contexto está ahí. Y lo que soy yo, yo misma me olvidé de mí por estar en la dualidad afuera, ¿sí? Y por mirar todo lo de afuera, entonces yo olvidé esa parte, ¿sí? Que sí es constante en cada uno de nosotros. Aquí la organización Brahma Kumaris precisamente nos enseña eso. La idea de esto es que podamos volver a ese estado no dual, ¿sí? Volvamos al principio, otra vez iremos al origen de nuestro estado real. Lo hemos hablado en algunas ocasiones. Es el estado real. Entonces, ¿qué es el estado real? ¿Cuál es ese origen? ¿Mm? Y ese origen es precisamente sin pensamientos y vacío, donde precisamente al entrar en ese mundo dual, porque vamos a seguir en el mundo dual, ¿sí? Vamos a seguir totalmente ahí en ese mundo dual, pues cómo estoy yo internamente, dándome cuenta de la dualidad de afuera, pero yo sí estoy muy cierto en que eso no es tampoco la realidad mía y que soy yo el que he dado esa importancia, ¿sí? Esa relevancia a, a lo dual. Y yo misma me he enredado en esas partes duales, nosotros mismos. ¿Mm? Y así generamos todo, todo lo hacemos con dualidad, todo es con la dualidad, entre sí y entre el no, sí y no. Entonces, la idea es que eso no vuelva, no suceda más, pero entonces tenemos que hacer un trabajo y ese trabajo pues tiene que ser un trabajo interno, tiene que ser un trabajo especial, donde vamos a estudiar todo lo que es ese estado dual para entenderlo muy bien y cómo al entrarnos en ese vacío, en ese silencio adentro de nosotros, ¿sí? Ahí está las virtudes, los valores de lo que como ser yo soy, el verdadero ser, la verdadera esencia del existir, de la existencia, ¿m? Donde no se podría ver dualidad, no se podría ver que el otro, ¿sí? Es una persona mandona o es una persona con problemas de autoritarismo, ¿sí? Porque cuando yo estoy en el estado de no dualidad, no vería eso. Aceptaría lo que está sucediendo, ¿sí? La situación, la miraría con mucha aceptación y pues me mantendría equilibrada. Mantenerme equilibrada en la dualidad del mundo, porque el mundo está ahí así, está en ese momento así. Entonces una de las cuestiones es aprender a mirarlo con tranquilidad,
a mirarlo en tranquilidad, a mirarlo en paz, a mirarlo en silencio, en paz, en silencio, con amor. ¿M? Porque son las experiencias por las que todos los seres tenemos que pasar. Hemos tenido que pasar por esos estados duales. ¿M? Y pues en estos momentos pues nos damos cuenta que la dualidad es peor. ¿Sí? ¿Será que sigo vivo? ¿Será que voy a morir? ¿Será que, pero porque tampoco sé qué es lo que va a pasar conmigo? Ni sé qué soy, el ser que soy, ¿sí? Y no le doy la relevancia a lo que verdaderamente es. ¿M? Entonces hay que pasar a dar relevancia a lo que es para que yo no me engañe más, porque es como si toda la vida hubiera vivido engañado, ¿sí? Es como si toda la vida hubiera vivido en ese estado de engaño, pero es un engaño que es de experiencia, ¿sí? De aprendizaje también, ¿no? Hemos aprendido con esa dualidad. ¿No? Y el mundo va a seguir dual hasta que, pues, a ver qué más nos trae esta vida, ¿no? ¿Qué más nos trae? Pero la idea es el cambio aquí adentro de mí, porque yo tengo que cambiar aquí. Si yo no cambio todo esto que está aquí adentro, ¿sí? Si yo no me voy a examinarme en lo más interno, en lo más específico de mí, en lo que permanece y en lo que va a permanecer pase lo que pase, entonces pues yo voy a seguir en ese estado pues porque hay sufrimiento, hay dolor en la dualidad, ¿sí? Sí, está el querer, el amor es con dualidad, todos los sentimientos son duales, ¿sí? Las emociones se dan por esa dualidad. Muchas veces nadie sabe, se le presentan dos trabajos, no sabe cuál escoger. Siempre hay algo que está dual, siempre, todos los días. Si como esto, si como lo otro, si lo que como está de acuerdo con lo que quiero comer esto, pero no hay sino esto. Todo es dual. Entonces, ¿cómo aprender en todos mis sistemas, tanto mentales como físicos, aprender a utilizar una sola, una sola cosa, una sola forma? Y ahí empieza la unidad, porque el mundo está desunido por nuestra propia dualidad. Todo está en desunión por la dualidad. Y si yo no cambio esa mente dual, pues si no cambio esa conciencia dual, pues no, nunca vamos a ver que este mundo se puede transformar, porque nosotros tenemos que mirar cómo hacer esa transformación. Y la transformación, pues, el lema de Brahma Kumaris es eso, que primero tiene que empezar por mí. Y si yo estoy aquí y están ustedes aquí escuchando esto que les estoy comentando, porque es en base a una experiencia de 25 años, ¿sí? Pues es porque nos corresponde. A ustedes les corresponde algo de lo que están en este momento experimentando acá. Y pues hay que llevarlo a la experiencia. Entonces una de las experiencias sería como entrar a ese estado de vacío, a ese estado donde yo me encuentro conmigo mismo y yo soy lo que yo soy, ¿sí? Es el encontrarme a mí. Nos encontramos otra vez con nosotros mismos. Y por supuesto que no puede fallar que nosotros no podemos hacerlo solos, que tenemos que hacerlo en una gran compañía y manteniendo a ese compañero siempre, que es el que nosotros llamamos ese ser supremo, ¿sí? Eso, porque nosotros somos parte divina. Nosotros en el momento en que entramos en la parte no dual, ahí hay divinidad. Entonces mirar cuál es el más divino de todos los divinos y entrar con él, con esa energía divina, ¿sí? Para que nos ayude a contrarrestar esa dualidad que nosotros ya tenemos ahí como empresa, ¿sí? Y toca ya empezar a borrarla. Hay que borrarla. No podemos seguir en eso. Y mirar cómo vamos a unificarnos. Unificamos al mundo completamente en el momento en que yo dejo esa dualidad. Ahí hay, ahí hay unión. Porque nosotros no debiéramos de tener ni fronteras siquiera. Esas fronteras físicas precisamente se hicieron en el momento en que el hombre dejó de ser el ser para ser dual, para vivir una dualidad.
Entonces tenemos que volver a este punto de partida, al punto de origen, ¿sí? Al punto de origen. Y vamos a hacer unas prácticas porque es muy bueno que se haga todo en experiencia. La experiencia es la que hace al maestro, como dice. Y nosotros tenemos que experimentar para volver a ser esos maestros de nuestras propias vidas, maestros de nuestra propia mente, maestros del tiempo, ¿sí? Maestros de nuestra parte física, de nuestros órganos de los sentidos, que somos nosotros los que tenemos que manejar los órganos de los sentidos, no que los órganos de los sentidos nos tengan que manejar. Ahí también hay dualidad. Por eso se da la dualidad. ¿Mm? Porque cuando yo estoy en un estado de espiritual, ¿sí? Es muy diferente a entrar a lo material, donde hay dualidad por el cambio. Cuando yo entro en la parte espiritual, ahí está lo que es siempre constante. Siempre hay constancia, ¿sí? Entonces la idea es borrar la dualidad y estar dentro de ella, porque vamos a seguir viviendo con personas duales en el mundo dual, pero con conciencia, una conciencia donde yo voy a atenderme a mí mismo, voy a poner atención a mi parte interna, a mi parte olvidada. Y así voy a notar grandes cambios. Y ayudado, perdón, por esa fuente suprema, por esa fuente eterna, porque nosotros también somos seres eternos, ¿sí? No morimos, nosotros no morimos, somos seres eternos. Dentro de la dualidad, ahí está la muerte, pero realmente no, no hay muerte. El ser es eterno y es eterno en el momento en que sus pensamientos, entre su mente, se vacía de tanto pensamiento innecesario y dual, ¿sí? De tantas polémicas, de tanto martirizarme en estar pensando en una cosa y en otra. Cuando entendamos cómo es que este mundo marcha y por qué estamos en este mundo y para qué, en ese momento nosotros vamos a entender y a tener una compasión grandísima por nosotros mismos y por los otros seres que todavía siguen en ese camino de dualidad y de no principio, ¿sí? De no principio. Hay el principio, siempre está el principio. Y tenemos que volver a esos principios. ¿Sí? Debemos volver a ese principio. Y uno de los principios es mantener la mente en calma, ¿sí? Y nosotros mismos podemos generar esa calma porque esa calma está dentro de nosotros. ¿Sí? Esa calma nos lleva a una liberación, ¿sí? Esa calma, esa paz nos lleva a ese vacío interno, vacío totalmente de lo más adentro, de lo más recóndito de nuestro ser, de nuestra esencia, que es eso, ese vacío, pero ese vacío tiene paz, es conocimiento, es mentalidad pura, ¿sí? Es inteligencia pura. ¿Sí? Y así brotarán nuevamente todos esos valores, ¿sí? Y esas virtudes que se convierten en valores que ya no usamos. ¿Sí? Entre más la humanidad empezó a alejarse de sus valores poco a poco, entonces dejó sus virtudes allá escondidas, ¿sí? Y sus valores, y claro, pues naturalmente al bajar el valor, ¿sí? Al bajar esos valores, pues en este momento pues estamos como en ceros, los valores están en ceros, no los ponemos en práctica para nada, entonces tenemos que empezar a emergerlos, y para empezar a emergerlos tenemos que empezar en ese vacío mental, en ese vacío de, 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 de pensamientos en la mente, ponerla en un estado de calma absoluta y poner esa calma, porque ya después de tanto practicar la calma, la vamos a poder colocar en todo momento mientras estemos en el mundo dual. Entonces vamos a mantener esa calma siempre, pase lo que pase, haya la dualidad que haya. Yo soy calma, soy paz interna, soy paz original, soy silencio profundo, soy vacío de todo lo que me ha mortificado hasta ahora.
Entonces pasa todo, el dolor, el sufrimiento, la amargura, tantas cosas, todo lo negativo, deseos, todo eso se va aquietando, se va yendo a medida que yo me voy aquietando. ¿Mm? Pero tenemos que practicarlo, llevarlo a la práctica, hacerlo. Entonces esta es la forma en que nosotros, como personas que estamos en esta gran universidad espiritual, esto es lo que empezamos a practicar y seguimos practicándolo hasta que se nos convierta en esa constancia, porque esa es mi constancia. Yo soy constante en eso. Entonces podemos irnos, ¿sí? Sentarnos cómodamente, respirar un poco para que empecemos a calmar, a, que, a calmar los pensamientos. Nomás el hecho de escucharme y de estar ahí atentos, eso hace que cuando yo quiera pensar, ya los pensamientos se hayan bajado un poquito, ¿no? ¿Sí? Hay como los pensamientos, ahí no hay tiempo de tanto pensamiento. Entonces lo vamos a anotar ahora mismo. Entonces vamos a mirar cómo está esa mente con esos pensamientos. ¿Mm? ¿Qué tanto pienso? Y me doy cuenta que la mente está tranquila, está más quieta. Respiro y así voy aquietando la mente también, porque es una forma de estar pendiente de la respiración. Y al estar pendiente de la respiración, entonces la mente se aquieta de pensamientos, porque esa es la idea, aquietar nuestra mente. ¿Sí? Entonces, vamos a entrar en ese estado de quietud en la mente. Nomás el decirle a la mente quieta, ella se va quedando quieta, quieta y tranquila. Y yo le sigo la corriente en quietud. Sigo viendo la quietud en la mente. Estoy ahí en ese espacio de quietud. Y me voy adentrando hacia allá, hacia detrás de los ojos, ahí en el entrecejo, ahí donde está la mente. Y voy sintiendo más quietud, más tranquilidad. La experimento esa quietud. Hay tanta quietud que siento vacío, vacío, muy dentro hay vacío. Y me concentro en ese vacío. Nada de pensamientos, nada de dualidades, nada de desequilibrios. Hay un vacío total, vacío. Y me quedo en ese vacío, absorto. No hay nada más sino solo vacío, silencio. Y como la mente es tan supremamente rápida, vamos a pedir esa ayuda. Vamos a ir a donde está el que nos ayuda y nos vamos a conectar
con esa energía, con esa luz muy arriba, con el que siempre permanece vacío de dificultades, al que le hemos llamado Dios, energía suprema o el ser supremo. Y vamos a sintonizar con esa potencia, con esa energía potencial silenciosa totalmente. Y vamos a sentir, porque nos vamos a adentrar como si fuera un océano, un mar de solo paz, silencio. Y sentimos como ese mar, me introduzco en ese mar silencioso, pacífico, que me llena completamente de paz, de verdad. Y en su más profundo estado, el silencio total. Un silencio totalmente donde no hay nada, quietud. Poderoso vacío, poderoso silencio. Me concentro y siento que yo soy eso, que soy esa paz, ese vacío, ese silencio, ese poder. Vuelvo otra vez y voy muy cargado, muy tranquilo. Puedo permanecer así el tiempo que yo quiera, en ese estado de vacío total, de pureza total. Y pues los invitamos a los siguientes eventos. El jueves próximo tenemos. Hasta luego, nos volveremos a ver y practiquen su propio estado original. Es lo único que nos equilibra en este momento, es lo único, no sirve nada más. Volvamos al comienzo, volvamos a ese empezar de felicidad, porque también produce felicidad. Entonces, pues deseándoles lo mejor, muy buena tarde y por favor, adéntrense en ustedes mismos y cada que puedan hagan el ejercicio de poder entrar en ese estado, que es el estado propio, de silencio y de paz, de vacío total, para que la mente descanse. Hay cansancio mental y es por eso, es por eso. Buena tarde.